Andrés, bienvenido al Cartel, ¿cómo me le va? Una feliz noche para todos, miles de bendiciones y qué bueno volver a estar acá con todos estos ovejitas descarriadas, Estos chukis. estos chuquiciados. Sí, el tema de hoy es maravilloso, Eso, muy profundo, maravilloso y extraño. Y bastante complejo. bueno, porque, Monseñor, ¿cómo, la definición suya a milagro qué es? Bueno, para la religión, para la teología de las diferentes religiones, espiritualidades, milagro es algo extraordinario que ocurre por una fuerza divina. Esa es la síntesis, Algo extraordinario que ocurre por una fuerza una divina. fuerza divina. Acá dice André Llenao, los milagros existen y la ciencia lo ha dicho. Cuando un paciente se salva de algo médico lo confirma. Claro. Es que ya vamos al otro significado, la ciencia, cómo ve los milagros. Para la ciencia, ¿qué es un milagro? Es algo que no tiene explicación y es un suceso que ocurrió, pero no tienen cómo explicarlo. Esa es la síntesis, digamos, la respuesta a lo que es para ellos el milagro. Porque hay científicos que creen en los O sea, milagros, hay médicos, cuando la ciencia no psiquiatras. lo puede explicar, dice Exacto, total. milagro. Por ejemplo, yo he visto muchos milagros que Dios me ha permitido. Y unos es, por ejemplo, me han invitado a clínicas, hospitales donde ya van a desconectar a una persona que ya le muerte cerebral o ya le hizo metástasis, un cáncer o ya está terminal y dicen, no, es mejor desconectémoslo porque no hay nada más que hacer, porque todos los exámenes están mal y todo, y se ora y se pide al Señor. Y han habido algo que vamos a hablar ahorita, la diferencia entre milagros cotidianos y milagros extraordinarios. Y reciben una sanación y al otro día se paran normales, le hacen exámenes y no tiene cáncer, no tiene metástasis, no tiene el derrame cerebral, se curó solo. Entonces los médicos nos dicen, no tenemos cómo explicar que fulano de tal ayer estaba a puertas de la muerte de colgar los guayos, como decimos nosotros, y que ahora sale con el cuento de que no, que está súper bien y se puede ir para su casa. Entonces son cosas que la ciencia, digámoslo así, no tiene cómo decir cómo es la metodología de por qué la causa física, biológica, material de que se dé esa realidad, pero es una realidad que existe. Ya. Y hay varios médicos que han escrito varios ensayos, libros, investigaciones sobre milagros y fenómenos que han ocurrido que realmente la ciencia no tiene cómo darle una explicación lógica, coherente, científica, con el método científico, de decir, mire, es que fue esto que sucedió. No, está sano, no tenemos cómo probar cómo fue. Ahí entra la fe, ahí empieza a decir, la mente, la sugestión, el efecto placebo, que ahorita vamos a hablar de él, fue las oraciones de la abuelita. Si los milagros, digamos así, ya que se tocó la parte médica, si existen los milagros y existen en la medicina y en la salvación de alguien, hay un caso en el mundo, por ejemplo, que nunca se ha registrado, y es la muerte cerebral. Nunca se ha echado para atrás. Que se recupere alguien que tuvo muerte cerebral, que el cerebro vuelva y viva, eso nunca ha pasado en el mundo. Y dicho por médicos, no ha habido el primer caso que digan, la paciente tiene muerte cerebral y mañana el cerebro otra vez esté funcionando. Ahí, ¿por qué no ha existido ese milagro? ¿Quién nos podría dar una respuesta a eso? Bueno, ahí lo que pasa es que las últimas investigaciones sobre muerte cerebral se contradicen unos y se contradicen los otros, porque las diferentes escuelas, por ejemplo, de medicina de Estados Unidos y Europa, tienen conceptos muy diferentes sobre el proceso. ¿En qué punto podemos decir es realmente muerte cerebral y cuál punto no lo es? Entonces ahí es muy de la junta médica para Sí, decir realmente sí, se murió por esto. en el caso de la muerte cerebral es cuando le hacen la famosa, el examen, se me olvida el nombre ahorita, la gamografía, bueno, tiene un nombre porque mi mamá pasó por eso. Y ya el doctor me dijo, si efectivamente el aparato que es para esto muestra que no hay luz en el cerebro, que es una maquinita que sale, que arroja, si todavía hay algún bombillito prendido en una parte del cerebro, hay vida cerebral aún. Pero si ya hay muerte, está muerta la persona y no hay nada que hacer. Entonces, obviamente uno como ser allegado a la persona dice, doctor,
de eso no se puede recuperar ya que su corazón y todo funciona bien, dejarla unos días todavía conectada a ver si el cerebro vuelve y se enciende y decía, no señor, no hay un solo caso en el mundo de muerte cerebral que se recupere. Por eso, la persona puede tener muy bien del cuello para abajo todo, de los ojitos para abajo todo, pero si hay muerte cerebral no hay nada que hacer, así uno la deje conectada, le haga lo que le haga, no ha habido el primer caso. Entonces yo decía ahorita, si existen los milagros de salvación ¿por qué no ha habido un milagro de esos? Si existen. Es Bueno, interesante, ¿no? sí, sí, claro, eso cuestiona mucho. Eso cuestiona mucho uno decir, si existen los milagros, debería haber un milagro en cada cosa, pero hay partes en las que no la ha habido. Entonces uno dice, ¿será que hay o no hay? Pero es el tema de esta noche interesante que el Monseñor nos va a hablar y es para que usted piense, aquí nadie tiene la verdad. Pero los milagros existen, le ha pasado a usted un milagro. Y la definición del Padre desde el punto de vista religioso y todo, él dice, es la intervención de algo divino que hace que algo sin explicación suceda. No, y ese es el gran misterio. Ahí está la respuesta de lo que usted me plantea. Porque muchas veces yo voy, o otros han ido y han orado, han hecho una cosa y la otra, se mueren, y hay otros que se salvan, otros se sanan, se liberan. O sea, hay una cantidad de cosas que suceden, pero es una cosa que uno no puede manejar, digámoslo así, uno no lo puede controlar. Son circunstancias, son cosas que suceden que realmente no tienen explicación. Entonces ahí es donde entra lo que es la fe y en el cristianismo, catolicismo, lo que es dejarle todo en las manos de Dios, en su santa voluntad, lo que Él vea realmente que es más conveniente en ese caso. Entonces es algo que uno no puede, si uno tuviera ese poder de garantizar, mire, yo voy y se sana, pues hombre, sería el hombre más rico y más poderoso del mundo. Pero no existe. Es que eso que plantea el Padre también es buenísimo, ¿no? Que existiera esa persona que le hace el milagro. No hay. Por más de que usted lleve el Padre al hospital, O le al recen, pastor, al que usted crea, el que sí, el que usted y tenga su fe. todos se arrodillen alrededor. Sí, si hubiera una fórmula, y ahí chévere el comentario del Padre, si existiera la fórmula de hacer el milagro, pues todo el mundo lo haría. Claro, totalmente. Y uno diría, es que se trata de traer 6 monjitas, 6 padres, el rosario en la cama, rezar, y verá que el niño se despierta de la nada sano y salvo. Claro, total. Y es duro por ejemplo, para mí que voy a ver casos de niños que están en coma inducido, gente que me llega pidiendo liberación, sanación, prosperidad, restauración de hogares, y hay casos y de trabajo y de prosperidad que se dan rápido, otros se demoran, otros no se dan. Entonces yo soy muy, muy honesto con la gente, les digo, esto es un proceso, vamos a trabajar. Puede ser que progrese, puede ser que se haga el milagro de sanación, puede ser que se libere, puede ser que no, porque no es, o sea, si yo tuviera ese poder, sería, pues mejor dicho, el super iluminado. Ahí volveremos a decir, sería el Dios. Sí, claro. Que bajó de los cielos, le puso la mano en Claro. la frente y le dijo, usted no se muere todo otra vez que se Ajá. active. Claro, yo he visto muchos milagros, pero yo no puedo manipular el milagro, que eso es otra cosa. Es que ese es el problema. ¿Cuándo ocurre un milagro? ¿Y el por qué? A partir de Ahora, este momento. muchos asocian el milagro a Dios. Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántas personas que no creen en Dios han recibido milagros? Muchas. Y pueden seguir sin creer en Dios. A partir Pero de no este lo van a momento. ver como un milagro. Sino lo van a ver, dirán, estuve de buenas. Sí, me salvé, Me salvé de buenas. o me salió esto tan chévere, soy de buenas. Sí, qué Sí, buenas. depende de Se- su historia personal. Se murió todo el mundo en el avión y yo fui el que se de buenas que me amarré bien fuerte el cinturón. A lo mejor ninguno se lo amarró como yo. Claro. El que cree en Dios, ¿qué va a decir? Obviamente Dios. Pero ahí les planteo a los que están oyendo esto. Alguien que no cree en Dios y le ocurre un milagro, ¿qué pasó ahí? ¿Será que los milagros sí están asociados a Dios? ¿O el milagro está asociado a qué? Dependiendo, es que cada caso es diferente, porque depende del tipo del milagro y de la persona. Pero por ejemplo el milagro de la salvación de un accidente, padre. Lo voy a poner ejemplo, 5 personas en un vehículo, 4 creen en Dios, 4 rezan, 4 van a su misa y se mueren. Uno que no cree en Dios, no va ni a misa ni nada y queda vivo. Milagrosamente, un carro en pérdida total, 4 víctimas y uno se salvó. Y le pasó fue un rasguño, como hay accidentes que han visto eso. Claro que sí. ¿Ahí qué pasa?
Lo que pasa es que esto ya es muy subjetivo y ya va mucho hacia la fe. Ah, no, y nadie tiene la verdad en esto, No, pero estamos planteando casos sí, de sí, milagros. especulación teológica se Exactamente. llama eso. ¿Ahí qué pasaría? Esto me lo han hecho ya muchas veces y me preguntan, mire, conocer la mente de Dios y cómo Él actúa es un misterio. Pero Dios en todo tiene un propósito. Si a ellos se los llevó, era con un propósito, y si Él se quedó, era con un propósito. Que Él puede, en muchos casos, y yo he visto, en casos muy difíciles, gente que es agnóstica, que quiere decir de que no cree en un sistema religioso, pero cree en un ser superior, gente atea, o sea, que no cree ni en ningún sistema religioso, ni político, religioso, ni en un ser creador. Hay momentos donde están en circunstancias tan fuertes o han tenido vivencias tan fuertes que se han convertido. Hay muchos que han tenido momentos por ejemplo, casos así de que van en un accidente y los demás se matan y son muy piadosos y son muy espirituales, y el otro queda vivo con un cargo de conciencia ni el berraco. ¿Por qué se mataron ellos y no me maté yo, que soy una lacra? Sí, de acuerdo. Y eso también sirve para un cambio, una conversión espiritual, pero cada caso es diferente y cada persona asume su realidad de vida diferente. Entonces hay dos tipos de milagros: el cotidiano y el paranormal, digámoslo así, o especial, o trascendente, o lo que pasa en los sentidos, digámoslo así. Y el que quiere ver, no hay ciego, Jesús decía, no hay ciego más ciego que el que no quiere ver. Entonces, los cotidianos, una sonrisa, respirar, el que yo no estudié y me presenté y pasé un parcial, un quiz y lo pasé, y, y sin copiarme ni nada, sino, ahí, Señor, ayúdame, como muchas cosas cotidianas, que iba a pasar una avenida y me pasó rozando un carro y no me atropelló. O hasta le pasó el bus por encima y no le pasó nada. Sí, ahí se han visto muchas cosas en muchas áreas. Esos son los, digamos, cotidianos. Pero si usted no le pone cuidado, si usted no es espiritual, pues sencillamente usted le va a buscar una causa lógica, coherente. O el decir estuve de buenas. Sí, estuve buena, no me tocaba, o a eso no le pongamos cuidado porque eso no es importante. Sí, eso no. Es la Mejor no pienso en eso porque... La inclinación de su fe. Y lo que el padre Claro. dice es muy cierto. Hay personas que hasta que no les ocurre el milagro, no empiezan a creer. Hay muchos, lo que el padre dice es cierto, hay mucha gente que se entregan a Dios o a X o Y religión después de un acontecimiento fuerte, ¿no? Hay gente que se salva de algo, pongamos el ejemplo, el cáncer, cuando ya el médico le dice, hermano, no, ya no hay nada Mire, que hacer, y se salva y de pronto ahí va y se entrega a Dios ahora en adelante, ¿no? Mire, la experiencia personal de cada uno es tan diferente. Y uno diría, debería no ser, si era una porquería, digámoslo así, debería seguirlo siendo, y peor. ¿Por qué? Porque lo lógico, lo coherente, es que siguiera con su sistema de creencias y su filosofía de vida. Y decir, no, si esto me pasó y esto es así, pero en la mayoría de casos que yo he conocido, se van al otro extremo, se vuelven espirituales, porque tienen un encuentro muy fuerte con alguna realidad que les tocó, y en cambio decir, no, pero es que si le tocó tan duro y esto y lo otro, debería renegar de Dios, debería maldecirlo, debería no creer en esto, y al contrario, cogen como parte personal de vida, como un aliciente, la parte espiritual, y una respuesta a muchas cosas que les suceden. Por eso hay una frase que yo insisto que me gusta muchísimo, que la he dicho acá y es de una película, donde dicen la verdadera arma del diablo es darle a usted una vida perfecta. ¿Para qué? Para que no vaya en busca de Dios. Sí. Entonces muchos, y lo que parece ahorita es cierto, muchos pasan por situaciones muy difíciles en la vida y de pronto es para que busquen a Dios. Es una metodología que no es lógica, no es coherente, pero funciona. No es coherente que uno dice, no funciona, pues no, pucha, pero le funciona. tocó sufrir de esa vaina para que creyera en Dios. Pero en muchos casos funciona, ¿o no, padre? Sí, en el 99.9%, y yo en mi testimonio de vida, muchas cosas no creía hasta que las vi, las comprobé y digo, hombre, esto es realidad. Hay gente que sale de una clínica derecho a una iglesia y nunca ha ido a una iglesia. Mire, yo tengo casos de posesiones tan fuertes que son tan incrédulos, pero cuando ya ven que la marea está alta y están bien chuquiciados, o alguno de la familia está bien chuquiciado, ya mejor dicho, se vuelve el más espiritual de todos. Padre, me surge aquí una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre milagro y suerte? La suerte es
para los que creen en las cuestiones del destino y del azar y que se dan Exacto, cosas. por ejemplo, la lotería. Me Exacto. gané la lotería y dice, qué milagro, hermano. O qué suerte. ¿Cuál es la diferencia? La suerte es algo que le llegó y ya, no hay presencia divina ni un ser superior ni nadie que esté ahí La suerte, organizando. la suerte no se la envía a uno esa presencia divina. No, no, no. ¿Quién envía la Que el suerte? Dios le bendiga a usted para hacer las cosas es una cosa, pero el concepto de suerte en general, en filosofía y en diferentes áreas, es algo que se le dio. Ay, salí y me encontré 50.000 pesos, listo. Un milagro es una intervención divina. En serio, no, preguntaba el cartel acá. La suerte, ¿quién la manipula? Claro, y usted Porque- entonces depende del punto de vista. Porque usted dice, Si usted habla del esoterismo, habla de una forma diferente. porque si usted se gana la lotería y es una persona humilde, con muchas deudas, muchos hijos, aguantando hambre, que se ganó la lotería, ¿podría ser un milagro? Pero si coge esa plata y se la gasta en No, trago y en no, otras se la vainas. gasta en su comida, en la educación de sus no. hijos, pero entonces, pero no es mi- milagro. Mire, puede ser un milagro. A ver, ¿qué es lo que sucede? Que depende de la concepción de la persona como lo quiera ver, como yo le expliqué en el principio. Es algo muy subjetivo de la persona, si la persona quiere ver en esos milagros cotidianos la presencia de Dios o no la quiere ver. Por ejemplo, hoy estoy enfermo y mañana ya estoy sano. Usted dice, gracias a Dios. Puede ser, depende de su concepción, de su mente. Pero otro dirá, no, no, eso Gracias al médico. al médico o a las defensas o no, eso fue una gripa suave. Se ve más en los milagros extraordinarios. Que eso es lo que vamos a... Exacto. Eso como introducción, por eso quería debatir esto con el padre, porque uno dice, el milagro cotidiano, para concluir esta parte, uno dice, Es muy depende a su sugestivo. fe y depende de lo que Exacto. usted crea. Lo que el padre dice, oiga, hoy amanecí enfermo, pero ay, Diosito me curó. Bueno, usted de pronto con eso otro dirá, no, menos mal me tomé la droga esa al mediodía y me recuperé y ni siquiera se acordó de Dios. Eso es de cada quien. Pero hay unos milagros extraordinarios que son los que el padre va a hablar, que sí se le atribuyen ya seguro, o sea, 100% a A un ser superior. ser Bueno, hay superior. varias cosas que hay que hablar sobre cómo se llegan a esos milagros extraordinarios. Lo primero es que tenemos que descartar lo biológico y lo físico. Nosotros tenemos una mente muy poderosa, tanto en la sugestión de lo que nosotros en nuestra mente guardemos, como algo que se llama efecto placebo. Entonces, la mente es tan poderosa de que, y científicamente está comprobado, hay muchos estudios, donde usted se puede sugestionar de que usted se va a sanar, de que usted va a estar bien, y puede darse ese, digamos, ese milagro Ujú. que la ciencia no puede explicar y decir, no, es que fue las endorfinas y que fue este medicamento, sino sencillamente es algo que sucedió y no hay explicación. Y muchas veces ocurre que la mente trabaja, el inconsciente trabaja de una forma asombrosa y nos ayuda mucho. Ya viene el efecto placebo, que es algo que penetra en nuestra mente, digámoslo así. Alguien nos pone para que nosotros creamos que eso tiene una sanación. Y esto es algo muy fuerte y esto se trabaja mucho también control mental, que ahorita más adelante vamos a hablar un poco sobre eso, programación neurolingüística y demás. Hay unos estudios muy profundos de diversas universidades en el mundo donde el efecto placebo es algo que han trabajado mucho en el sentido de que muchos médicos, hay una parte muy importante que es hay que tener un encuentro, digámoslo así, un carisma, un swing, un feeling del paciente con el terapeuta, con el médico, que hay una afinidad. Cuando hay esa afinidad, el médico le puede decir, mire, tómese estas cápsulas porque esto le va a quitar el resfriado. Y usted se va seguro a su casa, y esto lo han hecho muchas veces en muchas universidades y en clínicas, y usted se empieza a tomar esas cápsulas porque usted cree en lo que el médico le dijo. Correcto. Muchas veces el paciente va y ni siquiera el médico tiene que recetarle mayor cosa, pero ya que el médico le diga, no, tranquilo, eso es esto y esto y esto, usted ya como mentalmente, hormonalmente va organizando, psicomatizando en su cuerpo de que no, que está bien. Y se llevan esas cápsulas y se las empiezan a tomar, y a los 8 días vuelven y le dicen, no, doctor, yo me tomé su droga y yo me sané, yo estoy bien.
Y el médico le dice, mire, qué pena, pero es que dentro de esas cápsulas lo que había era azúcar. Entonces, hay una parte biológica, física de nuestra mente muy grande a la sugestión. Y eso puede estar mucho al límite de confundirse con un milagro extraordinario donde Dios actúa. Si me pregunta a mí que si existen los milagros extraordinarios, sí, porque yo he estado y yo he visto cosas asombrosas. Ahora, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que vemos realmente es un milagro extraordinario. Muchas veces es de sugestión. Por ejemplo, cuando los santos los van a canonizar actualmente, antiguamente no, pero actualmente sí, tienen que pasar muchos milagros, por ejemplo, de Juan Pablo II, tienen que constatar científicamente de que esa persona pidió la bendición, la unción, la protección, la sanación de un santo como tal, y el antes y el después. Usted me vino con cáncer y ya paramos tratamiento, no le podemos hacer quimio ni radio porque ya no sirve, usted está con metástasis, y se encomendó a tal santo y ya tiempo después usted me trae los exámenes que usted está limpio. Perfecto. Perfecto. Entonces, O sea, como comprobar pruebas claro, de que fue el santo. que fue un milagro, no por la ciencia, sino por algo que no se desconoce. Entonces, no se sabe si es Dios, no se sabe si fue Juan Pablo II, no se sabe si fue la mente, porque ese es un límite tan ceñido y tan apretado que es muy difícil distinguir realmente. Y es como cuando la gente, bueno, hay varios y hay médicos que les ha sucedido eso, hay investigaciones, donde entran en un estado alterado de conciencia, entran en, por ejemplo, en un coma inducido y sienten que se mueren y se van, y el médico dice, no, los signos vitales sí se murió, y después vuelve y después viene a contar la historia, vi el túnel, o vi el extraterrestre, o vi la Virgen, o es que yo vi que recorría mis pasos. ¿Cómo comprobar eso? Es muy difícil. Puede ser que sí hubo esa experiencia, pero usted desde este plano terrenal, usted no tiene cómo comprobarlo. Igual el milagro extraordinario, usted no tiene cómo comprobar ese milagro. Es que no hay cómo comprobarlo a la hora de la verdad. De cómo sí se puede comprobar el hecho real, pero no cómo se dio. ¿Quién lo dio? Si el demonio lo sanó, porque a veces el demonio sana, y yo he tenido... Ahí nombró algo importantísimo, el diablo. Vi ahorita en Twitter a alguien que decía, oiga, tripas, y si por ejemplo la persona no le reza a Dios, sino le reza al diablo. Claro, o a otras entidades. A otras entidades o un extraterrestre vino y lo sanó. Que son poderosas. Pongamos Claro. el primer ejemplo del diablo. El diablo, si existe, es un ser poderoso. O sea, no es una mentira. Si ha estado al nivel de Dios, o si lo vemos como el contrincante de Dios, pues no es un pendejo ahí. No es Sí, cualquier baboso. No es un baboso ahí. Yo soy el enemigo de Dios. No, tiene que ser de tú a tú decir, yo soy el enemigo de Dios. Y entonces, si el diablo existe, y hay personas que le piden a él, como se habla a veces de venderle el alma al diablo y le da riqueza y le da... Ahí también venía mi pregunta, padre, y lo decían en Twitter. ¿El diablo puede hacer milagros? Claro, yo he tenido casos donde sanaciones, por ejemplo, de parálisis, donde los médicos dicen que nunca más va a volver a caminar. Hacen pacto con el enemigo, hacen trabajos de brujería, le incorporan un espíritu y el tipo empieza a caminar. Y eso se habló en el Congreso ahorita en Roma, varios hablaron sobre eso, y yo he estado en casos de esos, donde el tipo camina, no se sabe, no hay explicación científica. Pero uno llega y hace un exorcismo, le saca el espíritu y el tipo no vuelve a caminar. Entonces uno dice, Ay, hijo de madre. ¿cómo fue que se dio eso? Son cosas... O sea, que el lo dejan a demonio uno- lo hacía caminar, Claro. y si uno limpia al demonio ya no camina. Exacto. O padre, podría pasar en el tema del diablo, que usted le pida al diablo la sanación de X o Y cosa que usted tiene, y se la da. Pero eso no debe ser gratuito. No, las metiéndose con el consecuencias, claro, El diablo él no es gratis. El diablo decir, listo, mijo, lo hago caminar, lo salvé de ese cáncer, lo salvé de la pobreza, pero Su mujer no se fue, Pero- sus hijos lo quieren, a pero cambio, la retaliación es otro... eso es la contraprestación del enemigo, digamos. ¿qué es lo que dice que nos hace Dios? No, Dios da con amor y bondad en medida que Él ve que hay que darlo. O sea, no es que nosotros debemos de entender que Dios no es como un cajero automático.
que usted va y digita 2000, ¿cuánto va señor, ¿cuánto va a retirar? No, 500.000 y sale, y sale el dinero. No, Dios no actúa así, Dios es un ser muy inteligente y uno le puede decir, mire, yo necesito tal favor, pero si Él ve en su inmensa sabiduría que no lo va a dar por X o Y circunstancias, o porque es negativo, o porque necesita aprender algo, o purificarse de algo, o está liberándose de algo, pero uno no lo ve así, uno lo ve que está mal porque es que yo necesito tal sanación o tal liberación o esto y lo otro. Él actúa según su criterio, por eso es que uno no puede manejar los milagros, a menos de que haya una trampa de por medio. Entonces, por ejemplo, hay sanaciones, mire, las sanaciones extraordinarias existen en todas las religiones, en todas las espiritualidades. Y hay curanderos, chamanes, hay mentalistas, hay hipnotistas, hay medios, hay parapsicólogos, hay curas, hay monjes, hay pastores, hay monjes tibetanos, bueno, en sí, que sanan, que hacen milagros. Ahora, el saber si realmente es un milagro de Dios, del demonio, de la mente, o simplemente es una manipulación mental, es otra cosa. Muchos, digamos, no voy a hablar de un cierto grupo para que después no digan, no, es que está en contra de fulano, de sutano, no. Hay personas que hacen pactos con el enemigo y que pueden hablar de Dios y predicar de Dios. Y esto se ha visto en varias circunstancias. Sí. Y entonces hacen una especie de, puede ser de control mental o de sugestión, o de que le incorporan un espíritu y la persona se levantó y caminó, o se sanó en ese momento. Hay otros que utilizan medios tecnológicos, que ahorita vamos a hablar sobre eso, y hay otros que utilizan la farsa. Entonces, muchos utilizan, bueno, yo lo contrato, y usted sale y usted va a hacer de cuenta que usted ha sido paralítico toda su vida, usted se hace el pendejo, se monta aquí a la tarima, yo le hago tal oración y se sanó. Como los que vemos en la calle a veces que están en sillas de ruedas o están con unas heridas, unas llagas, o Sí. que no pueden caminar y después a la cuadra vemos cómo van caminando. Hay un show detrás de eso. Exacto, y eso se da mucho, porque nosotros no profundizamos en el fenómeno que está ocurriendo. Es que eso, ¿se acuerda que la esposa le había dicho, padre, que tocáramos el tema de que uno dice, yo lo he visto en televisión a veces y lo dejaba y me ponía a verlo porque se me hacía increíble cómo un señor le toca la frente a alguien en una silla de ruedas y la persona se para y camina. Claro, Bueno. uno dice, un milagro, pero esos milagros así no se han comprobado. O sea, Claro, hay eso- unos que sí, otros que no. Hay médicos que llevan una historia clínica en ciertos lugares que sean serios, donde dicen, bueno, este tipo desde la niñez es paralítico y le han hecho cirugías y todo, nada, pero llegó allá y se sanó. Sí existen los milagros, no le puedo yo decir a usted que en todas las áreas, en todas las religiones, espiritualidades, he visto de diferentes religiones que se sanan, sí se sanan de forma extraordinaria, sí lo hacen. Pero hay muchos que es manipulación mental, el efecto placebo, la sugestión. Hay otros que es el chantaje, la farsa, como hablamos nosotros. Hay otros que sí realmente hay una intervención de Dios y hay otros que es la intervención del enemigo. Hay líderes religiosos que hacen pactos con el enemigo porque le va a dar un don de predicación, un don de liberación, un don de sanidad. ¿Con qué lo hacen? Para que en sus predicaciones vayan metiendo cosas que no son. Entonces hacen el pacto con él y uno diría, pero es que si hace un pacto con el enemigo no lo dejaría hablar de Dios, ni predicar, ni hacer sanaciones. No, claro que sí, porque es un distractor, para que la gente lo busque al pastor y al líder religioso, o sacerdote, o monje, lo que sea, Sí. para que en esa medida la gente crea más en ese ser y no en el de arriba. Entonces el enemigo trabaja de una forma muy sutil. Hay tecnología, yo cuando he estado en Estados Unidos en grandes manifestaciones de sanaciones, liberaciones, hay varios líderes religiosos, no por nombrar iglesias o religiones, espiritualidades, en varias las vi, diferentes religiones, utilizan ciertos imanes, ciertas frecuencias de sonido,
ciertos anillos que tienen un imán especial, donde hacen de que la persona tenga unas reacciones físicas. Y muchos trabajan el control mental. Entonces, la persona va como un estado eufórico, un estado de ansiedad, en un estado donde quiere recibir algo, y el hipnotista, digámoslo así, la persona que está manejando su mente, logra, digámoslo así, que esa persona se conecte y que pueda manipular su mente, pero a veces son sanaciones momentáneas. Es de mientras dura el show, digámoslo El así. show y después chao. Y después chao. Y muchos pagan, y hemos visto, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerden, un escándalo que se dio en televisión por una cruz del Gólgota. Entonces salían varios artistas diciendo, no, la cruz esta me liberó, me sanó, yo era pobre, y a la hora de la verdad fueron a preguntarles y no, yo fui porque a mí me pagaron 1 o 2 millones de pesos, que era traída de Jerusalén y era comprada en San Victorino. Claro. Eso, Entonces todo es como el manejo de masas y cómo a veces uno cae, y a veces ese deseo de, como lo hablamos la vez pasada, del brujo, hay brujos que llegan y usted tiene tanto deseo y se conecta tanto con la situación, y entonces él en un momento dado va y mete un paquetico y usted dice, y usted pues está conectado en la cosa, en esa ilusión mental. Y cuando él le dice, no, mira, aquí hay esto y aquel otro, y claro, y usted dice, sí, esto es, sí, por eso es que estaba jodido, llevado, yo no sabía qué hacer, estaba enfermo. Entonces, eso se juega mucho la manipulación mental. antes de preguntar al Padre cuáles son los milagros más extraordinarios que él conoce, que nos dio unos puntuales, dice aquí Alejandro Ramírez, claro, Daniel, Jesús me dio otra vida, otra oportunidad de vivir, a mi hija le dio, la cual pasó por un mal procedimiento médico, pero Dios en su inmensa misericordia me la sacó en solo 2 días de la UCI, de unidad de cuidados intensivos. Eso no quiere decir que por los milagros debemos creer en Dios. El creer no es por ver, es por fe y por oír la palabra de Dios. Eso lo dice Alejo. Dice Patti Velázquez, sí creo en los milagros. Mi papá era mulero, lamentablemente mi papá ya no está a mi lado. Una terrible enfermedad se me lo llevó. Cuando estaba en vida, la mayoría de las veces le pagaban, sus viajes con cheques y él tenía que ir a cambiarlos al banco. Resulta que estando en Medellín en un paradero después de cambiar el cheque, llegó el taxi, se subió a este con mi mamá y unas cuadras más adelante mi papá se percató de que mi mamá no llevaba el bolso donde tenía la plata. Y mi papá le dice al conductor del taxi que se devuelva por favor al paradero. Y mi papá dice que llegando vio una niña que iba con el bolso. El del taxi paró el carro y mi papá y mi mamá se bajaron, alcanzaron la niña y mi papá le dice que por favor le entregara el bolso, que ahí va su platica. Y la niña lo mira y le dice, yo se las iba a llevar, pero ya que vinieron hasta acá está su bolso. Y la próxima vez hay que tener más cuidado porque no voy a ser yo la que llegue, sino los dueños de lo ajeno. Mi papá dice y mi mamá que mientras mi papá estaba sacando plata para darle a la niña, por el favor que les hizo, ella desapareció. Lo increíble es que era un lugar con mucha gente y donde no había por dónde esconderse. Era una avenida. La niña desapareció. Al instante mi papá siempre dijo que eso fue un milagro. José Eduardo dice, sí creo en los milagros y los ángeles que son los mensajeros de Dios. Dice acá Áviles Víctor, Dios me dio otra oportunidad de vivir y eso es un milagro. John Linares dice, sí Dani, creo en los milagros, pero no el concepto que toda la gente tiene. Un milagro es algo con una alta tasa de improbabilidad, pero que de igual forma sucede sin ningún tipo de respuesta conocida por el humano hasta hoy. Tripas, dice Ernesto Antonio Pino, tripas, los milagros existen. Considero que cada uno de nosotros somos un milagro al estar en este mundo. Salvarse de situaciones peligrosas se considera milagros. Saludos desde Altamira, Antioquia. Mucha gente creo lo que hay en la mayoría de comentarios, que sí creen en los milagros. Padre, ¿qué milagros conoce usted que nos pueda dar puntual en el transcurso de la historia? Bueno, de la historia hay muchos. Que la religión... Comprobados científicamente, hay bastantes. Desde los de Jesús hasta nuestros días, de muchos santos y de mucha gente que... ¿Cuáles fueron los de Jesús más reconocidos? El resucitar muertos, el resucitar él y el resucitar muertos. Ese fue... Y las sanaciones de los ciegos, de la lepra, que era una enfermedad terrible, una maldición el que tuviera eso. Es triste lo que yo voy a comentar, pero es una realidad. A mí me frustra mucho que hay gente que llega con casos, me tienen una fe extraordinaria,
Llegan unos casos terribles de enfermedades terribles, de cosas terribles, y yo no poder hacer nada. Yo ayudo, colaboro y hay muchos milagros extraordinarios que se han dado. Eh, He estado en sitios donde ha habido resurrección, donde médicamente dicen está muerto, desconectado, no respira, no late el corazón, Y vuelve a la lleva vida. 1 hora, 2 horas así, y hacemos oración y ha resucitado, científicamente comprobado. Está el parte, escribieron muerte tal hora por tal cosa, y sí, de cáncer, de sida, enfermedades de lupus, una cantidad de cosas extraordinarias, pero esa es la gran frustración, porque llega gente que yo digo es muy espiritual y muy buena y quiero ayudarlos, o con un problema económico, de prosperidad, un Ujú. problema de salud, un problema de posesión, y a veces, y yo no puedo. Y es triste, porque uno quisiera tener como esa varita mágica y uno decir, sánese, libérese, prospere, y no. Y hay casos que son rapidísimos, casos que se demoran, casos que medio se ayudan, medio salen. Entonces es triste que los casos de los niños, por ejemplo, casos de enfermedades terribles, y que uno no pueda, uno no tenga ese poder, digámoslo así. Sí, de salvarlo. Claro, uno colabora y ayuda y la gente lo lleva a uno. No, es que usted sanó a fulano y es que usted fue al otro lado y el otro se sanó y es que eso me lo contó el médico y eso me lo contó fulano. Venga, mire, mi hijo, no sé qué, y no pase nada. Entonces es frustrante, es triste. Sí, muchos dirán, "Ah, ese padre no sirvió y se murió mi hijo y Sí, sí, algunos se llenan, pero yo soy muy consciente y les digo, yo voy, pero en las manos del Señor, si se sana, bendito es el Señor, si se va, bendito es el Señor. O sea, yo solo voy a ir a hacer esto, hagamos lo otro. Muchas veces funciona, muchas veces no funciona, pero personalmente eso es algo que lo frustra a uno porque uno quisiera manejar ese poder para ayudar, pero solo Dios sabe cómo maneja las cosas. Uno de los que a mí me impactó cuando yo era seminarista y fue lo que a mí me ayudó como a despertar esa parte de sanación y esa parte de liberación. Yo no creía en nada de sanación ni liberación ni nada de esa vaina, porque yo estaba formándome estaba estudiando con la teología científico-crítica y esa teología científico-crítica todo lo cuestiona. Por ejemplo, si Jesús caminó sobre el lago de Galilea, no fue que caminó, sino un haz de luz pegó y fue un holograma. La multiplicación de los panes y de los peces, que cada uno tenía su pan encaletado y su pez, y llegaron y dijeron, venga hermano, vamos a hacer un asado y saque cada uno su pan y saque su pescado. Que, por ejemplo, la sanación del paralítico de nacimiento, no, es que eso fue que se sugestionó el hombre y se metió en la mente que Jesús le iba a sanar, y la mente lo sanó. Que el poseído no era ningún poseído, que ese era un problema de esquizofrenia y listo. Cuando llega una persona y me pide oración, yo ni sabía qué era eso. Entonces me dice, no, padre, venga y ayúdeme, haga mi oración. Yo le dije, yo no soy padre, soy seminarista. Venga, no, no, padre, venga. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere? Y yo como pues sacando a esa señora porque estaba, estaba en mis cosas y me fastidiaba, esa era la verdad. Entonces me dice, no, es que yo necesito oración porque es que yo estoy enferma y no sé qué, y si sé más. Y yo le dije, bueno, ¿y qué quiere que haga? No, impóngame las manos. Y yo le dije, ¿qué es eso? Entonces me dijo, no, usted coge su mano, me la pone en la cabeza y ora por esto y esto y esto. Y yo, esta vieja fastidiosa. Entonces empezamos y bueno, yo les, como por sacarla del paso, como decir, bueno, hágale a ver y déjeme en mis cosas. Y ella sintió un gran calor, que me lo dijo en ese momento, y yo también sentí algo de eso. Pero yo no le puse cuidado. Entonces la vieja se fue, la mujer se fue, y a los 2, 3 días, yo no me acuerdo muy bien, llega con un cartapacios. Y eso, ese es uno de los milagros que a mí me impresionó tanto, que desde ahí yo ya me dediqué a esta parte, hace muchos años. Y ella llegó y me mostró, mire, padre, y yo le dije que no soy padre. Bueno, padre, mire, aquí tengo el cartapacios y mire los exámenes y mire, me sané, me sané. Yo, claro, yo me hacía el pendejo y miraba y las hojas y números y fechas y yo no entendía un carajo ni nada. Y entonces yo le decía, pues esta vieja está loca, ¿cómo así que se sanó? Y se decía, me sané, pero con esa alegría y yo le decía, ¿qué se sanó? No, padre, es que me fui, y yo ayer, anteayer, me tenían que hacer una cirugía, me iban a sacar la matriz, estaba llena de miomas, de quistes, pólipos, y entonces me iban a sacar todo, y yo soy joven y yo quería tener hijos,
y yo quería así, y entonces yo vine, yo le pedí oración a usted porque yo sentí esa necesidad, y después yo sentí como un calor, y después unos cólicos y unas cosas, y después me mandaron, fui, me revisaron, y me encontraron que yo estoy limpia. Y entonces a mí me transformó eso, yo dije, no, aquí debe haber algo. A mí me cuestionó mucho, yo dije, será verdad, será mentira, pero viendo los exámenes y eso, y dije, no, yo, ¿cómo, qué es esto? Entonces esa señora empezó a rogarla, a contarle a Raimundo y a todo el mundo, y empezó a venir gente, y empezó a darse sanaciones. Y un día llegó una persona que me pidió oración, y en ese momento se transformó y empezó a hablar otra voz diferente, y a mí se me dio a preguntar, y como instintivamente, ¿usted quién es? Y entonces me responde con otra voz de mujer, soy fulana de tal. Y ahí usted empezó Y las dijo, no, liberaciones. ¿cómo así? ¿Qué es Y ahí esta se vaina? metió en las Claro, liberaciones. yo dije, esto, para mí, que siempre me ha gustado la investigación y la ciencia, yo le dije, esto no puede ser cierto, yo tengo que investigar. ¿Por qué se da esto? ¿Que me están tomando el pelo? ¿Este está loco? Son charlatanes, Son sí, exacto. ¿Pero qué? Y yo soy un simple estudiante, pero al llegarme más casos y llegarme más casos y más cosas, ir a investigar, yo dije, no, esta vaina tiene alguna razón. Hasta el día de hoy, ese fue que me cambió 360 grados, porque a mí me encantaba la teología científico-crítica. Me sumergí porque, bueno, la historia mía es larga, pero me sumergí mucho en esa teología y me apasionaba, porque era el sistema teológico y cómo se manejaba y los conceptos. Y cuando llegan en 5 o 10 minuticos y me voltean toda la película, yo dije, no, esto es algo real, esto es algo diferente. No, yo duré meses cuestionándome, cuestionando la fe, cuestionando muchas cosas, pero a medida que se fue desarrollando, se fueron viendo cosas. Y ya es algo muy subjetivo, porque, por ejemplo, los que ahorita mandaron esos mensajes, él dice que fue un milagro de Dios para él, pero para los demás no pudo haberlo sido. Entonces, tampoco nosotros podemos decirle, no, es que no fue. Es como la cuestión de la... Cada quien le atribuye a su situación si fue un milagro de Dios Claro, es algo muy o fue personal. suerte o fue de buenas. Cada quien dirá, yo le oré a Dios en el momento que mi mamá entró a la cirugía y salió perfecta, fue Dios. Claro. Otro dirá, ¿cuál Dios? Fue el médico. Claro, fue la sugestión, o eso fue normal, eso hay que ponerle cuidado. Eso es de cada quien. Padre, si alguien, ¿existe como el santo de los milagros? ¿O Hay todos, varios. o son todos, o existe alguien que... Y en diferentes religiones. Porque ahorita había en redes sociales que alguien decía, ¿a qué santo le puedo pedir por los milagros? Lo que pasa es que eso depende mucho. Cuando hablamos del credo, hay una parte donde dice, creemos en la comunión de los santos. Entonces nosotros en nuestra religión, espiritualidad, creemos de que después de este mundo no se acaba, sino que vamos a una mansión, como dice Jesús, al reino de los cielos. Allá está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Virgen, los ángeles, los santos, o sea, el combo. Los seres queridos. Claro, los antepasados, los seres queridos, y allá vamos a vivir eternamente con felicidad. Entonces, cuando uno pide una ayuda extraordinaria a estos seres, a estos ángeles, a estos santos, es como irle a decir al tío o a la tía, venga, hable con mi papá, porque es que mi papá no me suelta el carro, porque es que yo la embarré, pero si usted va y le dice, le da pena y va y me lo suelta. Entonces hay una interacción con el mundo espiritual del más allá al más acá. Y hay varios santos que se especializan, digámoslo así, por diferentes circunstancias en la vida para ayudar en ciertos casos. Entonces, por ejemplo, para la salud, yo recomiendo mucho a San Rafael, porque él hace cirugías espirituales, sanaciones extraordinarias. Y en la Biblia lo vemos en Tobías, cómo ayuda en liberación, en exorcismo, y ayuda en lo sentimental y ayuda también en la sanación física. Y la iglesia le ha dado a él y a otros santos, digamos, esa área de trabajo según su vida. Por ejemplo, San Camilo de Lely, San Pedro Claver, fueron personas que se dedicaron mucho a la salud. Entonces hay como esa relación de que desde el más allá ellos pueden ayudarnos bajo un permiso de Dios. Todo está bajo un permiso de Dios. Entonces él dice, bueno, pidió, oró, yo le voy a decir, bueno, fulano y tal, si quiere, cárguese esa diligencia, de esa vuelta, vaya y ayúdele a fulano o a sutano. Entonces más o menos en eso, no es que Dios no tenga el poder de hacerlo él directamente, no,
pero es que ellos trabajan en equipo. Cuando vemos en la Sagrada Escritura al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, Él no se desliga nunca del Padre y del Espíritu Santo. Son un combo, son un equipo. Y en ese equipo pues entra la Virgen, los ángeles y los santos. El que no es de línea católica, el que es de línea evangélica, protestante, cristiana, creer en el Espíritu Santo, en Jesús, en Dios. Los que son de otras religiones, hay muchos que tienen sus deidades, sus espíritus y ciertas representaciones. En cada religión y espiritualidad tienen diferentes espíritus y entidades, ciertos roles. Entonces uno es para las cosechas, otro es para la fecundidad, otro es para hacerle mal al otro, el otro es para el amor. Entonces en cada sistema religioso, espiritualidad tienen su forma de tener, digámoslo así, ese contacto. La Iglesia Católica tiene en sus diferentes ramas, independientes como nosotros, anglicanos, ortodoxos, cristianos, evangélicos, bueno, una gama enorme que usted puede requerir, los ángeles, los arcángeles, querubines, serafines, las potestades, y los santos y aún nuestros antepasados, porque creemos de que ellos están en la presencia del Señor. Y hay muchos milagros que dicen, no, es que fue mi abuelito que me visitó y me hizo tal sanación. O sea, el poder de Dios es tan grande que no lo podemos cerrar. Es como la paradoja de la teología cuántica, de la física cuántica, donde la física cuántica, si usted la maneja en un estilo, puede dar las pruebas, digámoslo así, las señales de que no hay un Dios, pero también se puede utilizar para decir sí existe un ser creador. Entonces estamos en ese hilo en que puede ser que sí, puede ser que no. La ciencia no puede decir, no, es que Dios no existe. Tampoco nosotros podemos decir, tengo las pruebas de que Dios existe. Es algo muy personal, muy único. Monseñor Andrés Tirado, me encantó oírlo hablar de los milagros, la existencia de los milagros, cómo podemos saber si de pronto es un milagro, cómo es algo más personal. Pero bueno, el Monseñor toca todos esos temas espirituales, todos estos temas religiosos, lo de las liberaciones, y también pues se pueden acercar a él los interesados en el Monseñor, lo pueden ubicar, ¿no, padre? Sí, para sanación, liberación, progreso, salud, restauración de hogares, problemas con los hijos, la pareja, exorcismos, que es el tema más fuerte. Tenemos una escuela virtual y presencial sobre estos cursos, libros, en internet me pueden buscar, Monseñor Andrés Tirado, en la oficina en Bogotá al 600-3445 en las tardes. Avisos parroquiales, cuñas. El 15 de junio estaré en Barcelona dando un curso sobre liberación. Pero venga, padre, deje la viajadera. No, pero... O sea, acaba de venir del váyase Vaticano y ya está en porque- España. Qué Váyase berraco. váyase conmigo, ¿no? Deje la envidia que usted se va para Rusia y yo no le digo nada. 15 de junio, entonces estará en España. ¿En dónde va a España, estar? en Barcelona, dando un curso sobre sanación, liberación, Chévere. exorcismos, 15 de junio. ¿Y ángeles, hasta cuándo va a estar hasta allá? el 22 de junio. Finales de junio, en 25, 26 voy a estar en Lima atendiendo unos casos, y a finales de agosto voy a estar en Los Ángeles. O sea que en el cartel para el 2020. Pues 25, no, yo vengo. Bueno. No me Bueno. saquen porque Pero y bueno. ahora es que está viajando. Chévere. Entonces en España. No viene. En España que se agenden los de Barcelona el 15 de junio. Sí, que se preparen. Chévere, Va a padre. estar muy bueno. Pues me alegra que esté muy bien y viajando y haciendo lo que le gusta y ayudando a tanta gente. Que le vaya muy bien, padre. Infinitas bendiciones. Usted es el que me debe llevar a Rusia porque imagínese, un mes por allá. No lo iba a llevar, pero pues está en España. Ah, modo. sí. Bueno, ¿Cómo no? ahí estaba el Monseñor Andrés Tirado, los